Doctora Marcela, le doy la bienvenida también a mis compañeras del curso de Principios y Estrategias de Gestión Ambiental. Estoy a cargo de la exposición del análisis del ciclo de vida de un producto, el cual comenté que es el contenedor marítimo, y esto lo hice a partir de la guía ambiental para transporte portuario. Esto está dentro del sector de infraestructura y transporte. Y básicamente lo que menciona la guía son los lineamientos para la construcción de los puertos donde embarcan buques, diferentes embarcaciones de gran y menor tamaño que están dispuestos para hacer traslados, exportaciones y traslados también dentro del país. A continuación les voy a mostrar qué es un contenedor marítimo. Bueno, los contenedores marítimos se sirven propiamente para hacer traslados de cargas de gran tamaño, es decir, pues que se puede, por ejemplo, trasladar un vehículo dentro de estos contenedores, como vemos acá. Hay buques que están diseñados específicamente para que estos contenedores estén dispuestos y haya una optimización del espacio. Y asimismo, pues hay una estandarización a nivel mundial para la construcción de estos contenedores. Bueno, ya entrando en materia, en el análisis del ciclo de vida de este producto que les acabo de mostrar, el primer paso que vemos dentro del ciclo de vida pues es la adquisición de materias primas. Para hacerlo de una manera dinámica voy a presentar algunos ejemplos en cada uno de estos pasos para poder identificarlo. ¿A qué nos referimos? Entonces, cuando mencionamos que la adquisición de materias primas hay unas entradas, nos estamos refiriendo con qué se construye este contenedor antes de llegar a la industria donde propiamente se va a construir. Es decir, que ya inicialmente se hace una extracción de estos materiales, de estas materias primas, como por ejemplo en este caso el carbón, el hierro, la energía que se utiliza para poder extraer estos materiales desde lo que pueda manejar una empresa, por ejemplo una siderúrgica, por ejemplo en el caso del acero una acería. Entonces esto es antes de que la materia prima llegue ya transformada o en láminas, en este caso, que llegue ya pues a la industria que va realmente a construir el contenedor. Es decir, que se empiezan a generar unas salidas, unos contaminantes, que en este caso se puede mencionar, por ejemplo, el CO2, entre muchos otros, porque este CO2, por ejemplo, se produce, por ejemplo, también en el momento del transporte. Hay unos consumos de energía que pues entendiendo que va a tener siempre una consecuencia, que es una salida de unos contaminantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué impactos se pueden generar? Pues, por ejemplo, se pueden generar contaminación al aire, contaminación de este CO2 y bueno, de los muchos otras entradas que se puedan identificar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro paso para hacerlo, pues, como les decía, de una manera más dinámica. Por ejemplo, ya estando en la fábrica donde se procesan las láminas, digamos, en este caso del aluminio del que pueda estar hecho el contenedor, estas láminas pues llegan sin ninguna transformación. Entonces aquí se van a generar, por ejemplo, unas salidas de residuos que digamos en el corte se generan unos residuos que van a ser pues dispuestos como residuos sólidos a una disposición pues ya final que haga esta empresa. Entonces esto va a generar unos impactos porque esto va a tener que ser pues dispuesto por esta industria ya dándole pues una disposición final. Entonces acá es bien importante tener en cuenta, por ejemplo, estas medidas de mitigación en cada uno de estos pasos que tiene el análisis del ciclo de vida para cualquier producto y en este caso para el contenedor marítimo. Entonces, una medida de mitigación que propongo en este caso sería que esas láminas ya lleven una estandarización precisa para que no haya que eliminar los cortes producto de cada lámina que va a formar el contenedor, es decir, que ya vaya con la medida precisa. Bueno,
Para hacerlo otro ejemplo, podríamos mencionar, por ejemplo, la entrada, un material sería la pintura, ya teniendo en cuenta que la pintura ya tuvo un proceso de extracción, un proceso de adquisición de materias primas. Entonces estamos aquí en el proceso ya de fabricación donde donde se está construyendo propiamente ya el armado del contenedor. Entonces también con esta pintura van a haber unas salidas que son, por ejemplo, los vertimientos que pueden ocasionar de estas pinturas, ya sean si son a base de solventes o son a base de aceite. Bueno, entonces esto va a tener unos impactos que van a generar el ambiente. En ese caso, pues ya de acuerdo a cómo le dé el manejo, el sistema de gestión que maneje la empresa, pues van a ser unos impactos positivos o negativos. Entonces, asimismo, pues se pueden proponer medidas de mitigación, que en este caso sería, por ejemplo, utilizar pinturas a base de agua para que no haya pues un impacto tan alto. Bueno, continuando, les voy a presentar la etiqueta que me diseñó la compañera Mayra Giselle, una de mis compañeras, de acuerdo a la guía, pues como se mencionaba, bueno, había que desarrollar una ecoetiqueta y en este caso pues es para le proponía pues que se podía hacer una ecoetiqueta para la pintura, en este caso que sea pues una pintura a base de agua y que así en esta industria de los contenedores pues se eviten tener pues más daños al ambiente. Yo por mi parte pues le diseñé a ella la ecoetiqueta para la botella PET, que ya pues ella se las mostrará en el video que les presente. Entonces acá está la normatividad. Les doy las gracias por su atención.